Esto es un microchip. Si amplías la imagen, vas a encontrar una ciudad computacional nanoscópica, rascacielos de cientos de capas de altura y cientos de kilómetros de cables que conectan todo. Y debajo de todo, está esto. Transistores. Miles de millones. Son los unos y ceros de las computadoras. El chip funciona haciendo pasar electrones de un transistor a otro, y cuanto más pequeños sean los transistores, las señales viajarán menos y podrán trabajar más rápido. Además, así caben más transistores en la misma área, lo que hace al chip mucho más poderoso. Durante más de 50 años, los transistores se volvieron cada vez más pequeños. La cantidad que podías colocar en un chip se duplicaba cada 2 años. A esto se le llamó Ley de Moore, en honor al cofundador de Intel, Gordon Moore, quien señaló el patrón en 1965, y ha sido un gran motor de la industria tecnológica. Pero alrededor de 2015, el progreso se detuvo en seco. Y no lo hubiéramos superado de quizás no ser por una sola empresa, la empresa que fabrica estas máquinas que salvaron la Ley de Moore. ¡Guau! Este video trata del producto comercial más complicado que la humanidad ha construido jamás. ¡Qué locura! Cuesta la barbaridad de $400 millones y es tan extraño que quiero presentarlo con un experimento mental. Imagina que te encoges al tamaño de una hormiga y te dan un láser tan potente que puede derretir el metal como si fuera mantequilla. Luego, una gotita de estaño de apenas el tamaño de un glóbulo blanco sale disparada frente a ti a unos 250 kilómetros por hora. Y tú tienes que darle, no una, no dos, sino 3 veces seguidas en 20 microsegundos con tu pequeño láser. Pues eso es justo lo que hace esta máquina. Golpea una gotita de estaño 3 veces seguidas, calentándola a más de 220.000 Kelvin, más o menos 40 veces más caliente que la superficie del Sol. Y no golpea una sola gotita, sino 50.000 gotitas cada segundo. ¿Con qué frecuencia falla el láser? Nunca fallamos un tiro. ¿Qué? ¿Disparan el láser 150.000 veces por segundo y nunca fallan? Exacto. Esa misma máquina también tiene espejos que pueden que sean los objetos más lisos del universo. Si uno fuera del tamaño de la Tierra, su imperfección más grande no sería más gruesa que un naipe. Además, puede superponer una capa de un chip perfectamente sobre otra sin desviarse más de 5 átomos. Y todo esto ocurre mientras algunas partes de la máquina se mueven a una aceleración de más de 20 G. Durante 30 años, casi todos pensaban que construir esta máquina era imposible. Y, sin embargo, existe. Solo hay una empresa en el mundo que puede hacerla. Pero, ¿cuál es esta empresa y qué es esta máquina imposible que construyeron? Como una nota al margen, los creadores de esta máquina no patrocinaron este video. Solo nos pareció que la ciencia y la ingeniería que tiene detrás era algo demasiado genial. Así que entremos en el tema. Para hacer un microchip se comienza purificando dióxido de silicio, generalmente de la arena, hasta obtener trozos de silicio casi 100% puros. Luego estos se fundirán en un horno especial. Después se introduce una pequeña semilla de cristal en el recipiente. Los átomos de silicio se adhieren al cristal, extendiendo así su estructura. Poco a poco se eleva la semilla de cristal mientras se gira, lo que resulta en un gran lingote de silicio monocristalino. Aquí es donde estaría el cristal semilla. Sí. Y luego lo jalas. ¿Puedo tocarlo? Sí, claro. Pareciera que no sería posible sujetarlo desde aquí. Sí. Se siente frágil, como si... No lo rompas. Sí, me da miedo romperlo. Sí. Él está usando más fuerza. Después, con sierras de hilo diamantado, el lingote se corta en hasta 5.000 obleas, tras lo cual cada oblea se pule cuidadosamente. Luego se recubre con un material fotosensible llamado fotorresistente. Hay distintos tipos, pero en una fotorresistencia positiva, las zonas expuestas a la luz se vuelven más débiles y solubles. Al exponer a la luz una máscara con un patrón, se debilitan selectivamente partes del recubrimiento. Luego se enjuaga la oblea con una solución básica para eliminar el fotorresistente expuesto, dejando impreso el diseño. Ahora se puede convertir este patrón en estructuras físicas. Normalmente se consigue grabando el silicio descubierto usando productos químicos o plasma. Y entonces las líneas grabadas se rellenan con un metal, como cobre. Por último, se lava el fotorresistente restante y así se ha creado una sola capa del chip. Redujimos este ciclo a sus principales pasos: cubrir, exponer, grabar y depositar, que se repiten para cada capa del chip. Y dependiendo del chip, puede haber entre 10 y 100 capas. La capa inferior son los transistores.
Esta es la capa más complicada, pues requiere cientos de pasos que tienen que ser perfectos. Las capas superiores son un poco más fáciles. Son los cables metálicos que transportan señales y energía. Al final, la oblea terminada puede tener cientos de chips que luego se separan, se empacan y se usan en productos. Pero sin duda, el paso más difícil y crucial del proceso es en el que se proyecta la luz a la oblea a través de una máscara. Esto es fotolitografía, y es que este paso determina qué tan pequeños pueden ser los detalles. Al principio parece fácil. La luz pasa por las aberturas y lo demás queda bloqueado. Pero al intentar imprimir detalles cada vez más pequeños, los espacios en la máscara se van acercando a la longitud de onda de la luz y eso causa problemas. Y te lo puedo mostrar porque aquí tengo una... Esta es una máscara, una retícula. Una retícula o máscara tiene el diseño de una capa del chip. Está llena de líneas y espacios microscópicos de unos 670 nanómetros de ancho. Y si tomo un puntero láser, este es un láser rojo. Sí. Si lo proyecto a través de ella, puedo ver esto. La longitud de onda del láser es de 650 nanómetros. Cuando la luz incide en la retícula, sus frentes de onda se curvan al pasar por cada espacio, de modo que cada uno emite ondas que se expanden y se superponen. Ahora, solo observemos la luz de estos dos espacios. Cuando los picos de una onda se alinean con los valles de otra, decimos que ambas están fuera de fase y se cancelan entre sí, por lo que se obtienen puntos oscuros. Y cuando los picos de ambas se alinean, las dos ondas están en fase, se suman y se obtienen puntos brillantes. ¿Se produce interferencia? Sí. Sí, y aparece un patrón de difracción. La difracción es inevitable, así que en lugar de combatirla, los diseñadores la usan para obtener los patrones que buscan. Trabajan hacia atrás desde el patrón final que desean tener en la oblea y diseñan las rendijas de manera que la difracción suceda de una forma que cree el patrón que quiere. Aquí hay 3 puntos. El de en medio es el original, el orden 0. Y a la derecha y a la izquierda se pueden ver el de primer y menos primer orden. Para que esta imagen quede resuelta en la oblea, hay que capturar el orden 0 y los órdenes primero y menos primero. Cuanto más pequeños sean los detalles, mayor será el ángulo alfa entre el orden 0 y el primero. Por fin, la lente debe ser más grande para capturar la luz. El tamaño de la lente se describe por la apertura numérica, o AN, que simplemente es el seno de este ángulo. Entre más grande sea, más pequeños pueden ser los detalles a imprimir, pero hay un límite máximo para el tamaño del sistema de lentes. Cuando este ángulo es de 90 grados y tu apertura numérica es 1, la lente podría ser infinita. Afortunadamente, hay otra cosa que podemos cambiar. Este es un láser rojo. Sí. Y la longitud de onda de un láser rojo es de unos 650 nanómetros, me parece. Algo así, sí. Pero si tomo un láser verde que tiene longitud de onda de 532, puedes ver que los puntos verdes están más cerca entre ellos que los rojos. La razón es que la luz de los dos espacios no tiene que viajar tanto para volver a estar en fase. Y las órdenes terminan más juntas, así con una longitud de onda menor puedes imprimir patrones más pequeños usando la misma lente. Todo esto se refleja en la ecuación de Rayleigh, que determina el tamaño mínimo de un detalle o la dimensión crítica. Pero como hay un límite de cuánto puedes aumentar la apertura numérica, que es 1, con el tiempo, la única forma de que los detalles sean cada vez más pequeños es usar longitudes de onda más cortas. Esto era justo lo que ocurría hasta finales de los 90, cuando la industria se decantó por la luz ultravioleta profunda de 193 nanómetros. Esta es la luz que se usaba para hacer los chips más avanzados hasta alrededor del 2015. Pero a esas alturas, los científicos habían alcanzado el límite del tamaño mínimo de los detalles y la ley de Moore estaba a punto de chocar con una pared. Se requería un cambio radical. Un cambio que se había estado gestando durante unos 30 años. En la década de 1980, al científico japonés Hiro Kinoshita se le ocurrió una idea loca. Usar longitudes de onda mucho más cortas como rayos X de unos 10 nanómetros. En teoría, eso debería permitir imprimir detalles mucho más pequeños, pero de inmediato surge un problema. A esas longitudes de onda, los rayos X tienen suficiente energía para expulsar electrones de sus átomos que la mayoría de los materiales absorben. Pero, a diferencia de las longitudes de onda de los rayos X médicos, que son menores a 1 nanómetro, estas son suficientemente largas para interactuar con el aire, que también los absorbe, lo que implicaba que el equipo de Kinoshita tenía que estar al vacío. Y aún peor, no podía usar lentes para enfocar la luz porque estos también los absorberían. Parecía que esta idea no iba a funcionar.
Pero en 1983, Kinoshita se topó con un artículo de James Underwood y Troy Barbee. Su trabajo se centraba en espejos especiales que reflejaban rayos X con una longitud de onda de 4.48 nanómetros. Kinoshita estaba intrigado. Los espejos curvos pueden enfocar la luz igual que las lentes. Si lograba descubrir cómo hacer estos espejos especiales para la longitud de onda que él usaba, podría ser otra forma de hacer fotolitografía. Los espejos funcionan más o menos así. Cuando la luz pasa de un medio a otro, digamos de aire a vidrio, se curva o refracta. Parte de ella logra pasar y otra parte se refleja. Cuánto se refleja depende de cosas como el ángulo, la polarización de la luz y lo que nos importa más: la diferencia entre los índices de refracción de ambos medios. Entre mayor sea esa diferencia, más luz se refleja. Y Underwood y Barbee usaron ese principio. Hicieron una capa de tungsteno superdelgada de menos de 1 nanómetro, tan delgada que los rayos X podían atravesarla sin ser absorbidos de inmediato. Cuando los rayos X incidían en la capa de un ángulo específico, el tungsteno reflejaba menos del 1%. Luego ajustaron el grosor para que la longitud del trayecto de los rayos X transmitidos fuera solo 1/4 de su longitud de onda. Agregaron una capa de carbono que tiene un índice de refracción más alto que el tungsteno para longitudes de onda de 4.48 nanómetros. Los rayos X inciden en el límite y se reflejan un poco más. Pero esta vez la fase se invierte o cambia en media longitud de onda. Esto pasa cuando cualquier luz pasa de un índice de refracción menor a uno mayor. Para cuando esta nueva onda reflejada llega al límite de tungsteno, ya recorrió otro cuarto de su longitud de onda, sumando media longitud de onda en total, por lo que las dos fases se alinean y las ondas interfieren constructivamente. Underwood y Barbee repitieron este truco hasta un total de 76 capas alternadas, de modo que en total pudieron reflejar mucho más de los rayos X. Solo lograron reflejar alrededor del 6% de la luz, pero fue una prueba de concepto de que se podían reflejar los rayos X. Kinoshita vio las posibilidades. Se puso a trabajar y luego de 2 años, su equipo diseñó y construyó 3 espejos multicapa curvos de tungsteno y carbono para reflejar la luz de 11 nanómetros. Así logró imprimir líneas de 4 micrones o 4000 nanómetros de grosor, demostrando que, al menos en teoría, la litografía de rayos X era posible. Un año después, en 1986, presentó sus hallazgos en la Sociedad Japonesa de Física Aplicada. Orgulloso y emocionado, explicó su equipo y mostró su imagen, pero para su sorpresa, el público se negó a creerlo. Por desgracia, el público fue muy escéptico con mi charla. Kinoshita estaba devastado. Más tarde dijo, la gente parecía reacia a creer que realmente habíamos creado una imagen curvando rayos X, y lo consideraron una gran exageración. Nadie creía que esto fuera una forma viable de avanzar. Y, por desgracia, la reacción era en cierta forma justificada. Primero, esta luz no la produce nada en la Tierra naturalmente. La fuente natural más cercana es el Sol. Prácticamente tuvimos que construir un sol artificial, aquí en la Tierra. Muchos científicos, incluido Kinoshita, producían luz de rayos X con un acelerador de partículas o sincrotrón. Da una enorme cantidad de energía. Es el tamaño de una cancha de fútbol. Puede abastecer toda una fábrica, pero si la luz se va, todo se apaga. Por eso cada máquina requeriría su propia fuente de energía. Pero aunque pudieras producir la luz, necesitarías hacer espejos increíblemente lisos para enfocar e imprimir esos diminutos detalles. Requerirías los objetos más lisos del universo. Ok, tengo un balón, una pelota de goma y una calle de adoquín. ¿Qué crees que pase cuando los deje caer? El balón prácticamente rebota hacia arriba, pero la pelota de goma sale disparada a un lado. Y es que la superficie es relativamente plana para el balón, que es mucho más grande, pero es súper rugosa para la pelota. Y algo similar sucede con los espejos. Si la superficie es muy rugosa comparada con el tamaño de la longitud de onda, la luz se dispersa al azar. Puede parecer liso, pero si haces un acercamiento a un espejo, vas a verlo así. Vas a ver todos estos baches. Y para medir la rugosidad, se debe tomar el promedio de los baches, lo que define la línea media. En un espejo normal casero, la altura promedio es de unos 4000 átomos de silicio. Pero los espejos de Kinoshita, que debían reflejar la luz de rayos X con una longitud de onda 100 veces más corta, y además debían minimizar la dispersión para que todos los fotones lleguen a la oblea, tenían que ser mucho más lisos. Necesitaban ser atómicamente lisos. El grosor del bache promedio solo podía ser de 2.3 átomos de silicio. Si un espejo fuera del tamaño de Alemania, el mayor bache debería de tener 1 milímetro de alto.
Pero Kinoshita no se iba a rendir. Sin embargo, no dejé de creerlo. Y muy pronto, la ayuda llegó del lugar menos esperado. Cruzando el Pacífico, 70 kilómetros al este de San Francisco, está el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore, un laboratorio que nació en la Guerra Fría, fuertemente financiado por el gobierno de Estados Unidos y construido con un único propósito: armas nucleares. El laboratorio fue fundado por el inventor del ciclotrón, Ernest Lawrence, y el padre de la bomba de hidrógeno, Edward Teller, y a lo largo de su existencia diseñó más de 10 ojivas nucleares de fusión. Así que parte de su investigación se centró en lo que ocurre dentro de las reacciones de fusión nuclear. Las reacciones de fusión liberan mucha luz de rayos X, luz que nunca habían podido capturar y analizar. Pero ahora, con esos espejos multicapa especiales, había oportunidad. Uno de los científicos asignados para hacer este trabajo era Andrew Havelock. Y en unos cuantos años, él y su equipo usaron espejos multicapa para reflejar algo de luz de rayos X. Pero en 1987, Andy recibió la visita de un profesor de Cornell. Estaba muy impresionado con la tecnología que habíamos desarrollado, aunque al final me miró y me dijo, esto es genial y muy interesante, pero... Y lo que dijo después lo voy a recordar para siempre. ¿Puedes hacer algo útil con eso? Eso fue la víspera del cierre por Navidad, en 1987, y su comentario me enojó tanto que fui a casa y pasé los siguientes 10 días escribiendo un documento técnico de varias páginas. Aplicó estos espejos a la litografía para imprimir chips usando rayos X. Unos 5 meses después, Andy presentó sus hallazgos en un congreso. Pero al igual que Kinoshita, no obtuvo la respuesta que esperaba. Fue extremadamente negativo. Ese fue el punto más bajo de mi carrera. Literalmente me echaron del escenario riéndose, no exagero. Todas las personas que admiraba en la materia estaban escuchando mi charla y tomaron el micrófono para decirme básicamente por qué no funcionaba y que era una idea estúpida. Volé a casa esa misma semana y el lunes siguiente mi jefe me preguntó cómo me había ido. Yo lo miré y le dije, no quiero volver a hablar de eso. Pero 3 días después, recibió una llamada de alguien llamado Bill Brinkman de Bell Labs. Fui a ver a mi jefe y le dije, recibí una llamada de alguien llamado Bill Brinkman, ¿lo conoces? Y mi jefe abrió los ojos como platos y dijo, sí, es vicepresidente ejecutivo de AT&T. Y yo dije, pues me llamó y quiere que vuele a Nueva Jersey para dar una charla. La respuesta de mi jefe lo dijo todo. Básicamente dijo, tienes que ir. En Bell Labs, Andy encontró a personas que le creían y no pudo haber sido en mejor momento. Durante más de 30 años, el gobierno de Estados Unidos había invertido miles de millones en laboratorios nacionales para mantener la ventaja tecnológica del país durante la Guerra Fría. Pero a finales de la década de 1980, la Guerra Fría estaba terminando y todos estos laboratorios tenían investigaciones con potencial comercial. Así que el gobierno alentó a los laboratorios a asociarse con empresas estadounidenses para convertir esa investigación en productos y estimular la economía, y el gobierno proporcionaría el capital inicial. Entonces Bell Labs se asoció con el laboratorio de Andy y otros 2 para seguir desarrollando la litografía de rayos X. Y en 1993 se llevó a cabo en Japón cerca del Monte Fuji el primer Congreso Internacional sobre Litografía de Rayos X. En el discurso inaugural, Kinoshita dijo que, mientras no perdamos el deseo que surge de nuestro interior, la tecnología avanzará de forma constante de lo micro a lo nano y a lo pico. Incluso le dieron a esta tecnología un nuevo nombre, litografía ultravioleta extrema o EUV. Pero en 1996, el gobierno de Estados Unidos recortó los fondos del proyecto. Esto supuso un desastre para grandes empresas de chips como Intel. La industria calculó que la litografía de 193 nanómetros dejaría de seguir la ley de Moore para 2005. Pero no había otras opciones. Así que Intel, Motorola, AMD y otras empresas se juntaron e invirtieron $250 millones para seguir, convirtiéndola en la mayor inversión del sector privado en un proyecto de investigación del Departamento de Energía. Para el año 2000, los laboratorios habían producido esto. El Banco de Pruebas de Ingeniería era el primer prototipo de EUV totalmente funcional. Producía 9.8 watts de luz EUV de 13.4 nanómetros que luego reflejaban 8 espejos desde la fuente hasta la máscara y la oblea. Imprimía detalles de 70 nanómetros y demostraba que el EUV podía funcionar. Fue un hito lograr el Banco de Pruebas de Ingeniería. Les demostró a empresas como Intel que una buena ingeniería lo haría posible. Y parece que si tenían el prototipo,
no debería ser muy difícil comercializarlo. Eso pensaron. Pero el prototipo tenía un gran defecto. Solo podía imprimir alrededor de 10 obleas por hora, y para que la EUV sea económicamente viable, tendría que imprimir cientos de obleas por hora todo el día, los 365 días del año. La principal razón de esta lenta producción era que la luz se reflejaba en 8 espejos y en la retícula, que también es un espejo, solo que con el diseño impreso. Las máscaras tradicionales que permiten el paso de la luz no funcionan porque absorben toda la luz. Cada espejo tenía una reflectividad de alrededor del 70%, lo que se acerca al máximo, pero después de 9 rebotes, solo queda el 4% de la luz, lo que significa que de cada 100 fotones, solo 4 llegan a la oblea. Se podría pensar en usar muchos menos espejos, pero eso funciona hasta cierto punto. Cuando enfocas la luz con cualquier sistema óptico, siempre obtienes algo de distorsión. Por ejemplo, los rayos que pasan por los bordes de una lente enfocan la luz de una manera un poco distinta que los que pasan cerca del centro. Esto se llama aberración esférica. Las cámaras comunes corrigen esta y otras aberraciones usando múltiples lentes, y un sistema de espejos es similar. Necesitas cierta cantidad de espejos antes de poder decir que tienes las aberraciones bajo control. En realidad, los sistemas actuales tienen 6 espejos. Eso ayuda un poco, pero luego de reflejarse en 6 espejos y la retícula, solo queda alrededor del 8% de la luz. Necesitaban aumentar drásticamente la potencia de la fuente a al menos 100 watts. Ahora, para la mayoría de las empresas, aumentarla 10 veces parecería imposible. Incluso quienes trabajaron en el banco de pruebas señalaron que, aunque la EUV en sí estaba demostrada, aún había un sinfín de desafíos de ingeniería que resolver antes de poder llevarla a la fábrica. Y así una por una, las empresas estadounidenses se retiraron del desarrollo de una máquina completa de litografía EUV. Eso dejó solo a una empresa, ASML. ASML, que en español significa litografía avanzada de materiales semiconductores, está ubicada en un pequeño pueblo en los Países Bajos. Surgió de Philips en los años 80 contando con un poco más que un cobertizo y un stepper de obleas que apenas funcionaba. Pero Philips también le dio gente. Jos Benschop, el primer investigador, y Martin van den Brink, quien sería después el CTO de ASML y el mayor defensor de la EUV. Es como el Steve Jobs de la litografía, y vio venir la EUV. La solución a este desafío se ve inalcanzable, sin pasar antes por años de pruebas y aplicar un alto grado de ingenio. Pero no importa a dónde quieras llegar. Primero necesitas hacer algo que a nosotros nos apasiona. Aprender. Conoce el sponsor de nuestro video, Coursera. Coursera ofrece miles de cursos que van desde ingeniería aplicada, análisis de datos, desarrollo de software e inteligencia artificial, entre muchos otros. Aprender sobre estos temas es clave para poder crear y optimizar sistemas complejos, ya sea que estés comenzando desde cero o quieras ampliar tus habilidades profesionales. Los cursos están dictados desde las organizaciones más prestigiosas, como Google, Meta, IBM o Stanford, y cuentan con lecciones paso a paso y ejercicios prácticos. Por ejemplo, este curso sobre semiconductores para principiantes o este de nivel intermedio sobre IA generativa con LLM. Al finalizar cada curso, obtendrás certificados enlazables para vincular con LinkedIn o en tu portfolio profesional. Puedes comenzar hoy a obtener las habilidades que impulsen la tecnología del futuro. Solo debes animarte a dar el primer paso. Haz clic en el enlace de la descripción para obtener un 40% de descuento durante 3 meses en Plan Coursera Plus. Gracias Coursera por patrocinar este video. ASML se había unido al consorcio estadounidense de EUV y ahora su tarea era encontrar una forma de comercializar la EUV. Trabajarían junto con su socio alemán Zeiss, quien se encargaría de los espejos, y ASML se centraría en la fuente de luz. Una de las primeras decisiones al crear cualquier sistema de litografía es decidir qué longitud de onda se va a usar. En un principio se exploraba cualquier cosa entre 5 y 14 nanómetros. ¿Ok? Lo que necesitas es encontrar una fuente y la óptica que refleje esas longitudes de onda. Claro. Tienes que buscar la combinación. Underwood y Barbie ya habían fabricado espejos que podían reflejar la luz alrededor de 4 nanómetros. Como esa longitud de onda es tan pequeña, parece la elección obvia. Pero la reflectividad máxima de esos espejos era solo de alrededor de 20%. Así que después de incidir en 6 espejos y la retícula, solo queda el 0.00128% de la luz, y eso es muy bajo. Por fortuna, los investigadores también examinaron 2 pares más.
silicio y molibdeno, que tenían una reflectividad máxima teórica del 70% para longitudes de onda de alrededor de 13 nanómetros. Y molibdeno y berilio con una reflectividad máxima teórica del 80% para longitudes de onda de 11 nanómetros. Entonces la elección parecía obvia, ¿no? Elegir la longitud de onda más corta y la mayor reflectividad. Pero resulta que el berilio es extremadamente tóxico y también difícil de manejar. Así que los científicos se centraron mejor en el silicio y el molibdeno. Para fabricar los espejos, ahí se utilizó un proceso llamado pulverización. Un objetivo de material de recubrimiento es bombardeado con plasmas o iones, haciendo que los átomos se desprendan, vuelen y se adhieran al espejo. Este es un proceso lioso, por lo que las capas terminan teniendo protuberancias y huecos. Había un buen truco que el equipo en los Países Bajos perfeccionó. Con un haz de iones, agitas un poco hasta que el átomo cae en el hueco que debe de estar y queda todo plano. Con el diseño del espejo asegurado, ASML necesitaba una fuente para esa longitud de onda específica. Era 13.x. Sí. La pregunta es, ¿qué es la X? Ahora hay que buscar la fuente. Tienes básicamente 3 formas de generar EUV, de construir una especie de sol en la Tierra. El primer método que usaron los primeros investigadores fue el sincrotrón, pero se descartó rápidamente porque cada máquina requería su propia fuente. Los otros 2 métodos se basan en el mismo principio. Cuando un electrón se recombina con un ion, el ion baja a un nivel de energía inferior y libera ese exceso de energía como un fotón. Y si eliges el ion correctamente, ese fotón tendrá exactamente la longitud de onda que buscas. Hay 2 maneras de crear esos iones. La primera es tomar un metal, calentarlo hasta obtener vapor de metal y luego aplicar un campo eléctrico fuerte a través de él. Esto hace que los electrones libres choquen con átomos cercanos y los ionicen. Si luego apagas el campo eléctrico, los electrones se recombinan con los iones y producen luz. Esto es plasma generado por descarga. Es el primer concepto que usamos. Sí. Por su relativa simplicidad. Claro. Y rápidamente lo llevamos a unos cuantos watts. Queríamos llegar a 100 watts y batallamos mucho tiempo. ¿No podían escalarlo? No podíamos escalarlo. Necesitaban un cambio drástico. Así que cambiaron al segundo método. Este método utiliza un láser de alta potencia para impactar un material objetivo, creando un plasma que supera los 220.000 grados Celsius. Los electrones tienen tanta energía que el núcleo ya no puede retenerlos y hasta 14 electrones escapan de sus órbitas. Cuando el láser se apaga, los electrones e iones se recombinan para producir luz. Este es un plasma producido por láser y era el único método que parecía escalable. De hecho, este fue el mismo método que usaron en las pruebas de ingeniería. Un láser de 1700 watts disparado a un flujo de gas xenón para producir luz de 13.4 nanómetros. Pero el xenón tenía un gran problema. La eficiencia de conversión, o sea, la relación entre luz utilizable y la energía consumida, era terrible, solo alrededor del 0.5%. Eso se debe a que, aunque el xenón emite luz en el rango de 13 a 14 nanómetros, se libera mucho más luz alrededor de los 11 nanómetros. Así que la mayor parte de la energía se convertía en luz que los espejos no podían reflejar. Además, el láser no ionizó todos los átomos, por lo que los átomos neutros de xenón restantes volverían a absorber con fuerza parte de esa luz de 13.4 nanómetros. Entonces, ASML comenzó a considerar otro material, el estaño. Tiene un pico de emisión mucho más alto, unos 13.5 nanómetros, lo que resulta en una eficiencia de conversión de 5 a 10 veces mayor que el xenón. Pero al igual que el xenón, los átomos neutros de estaño también absorben la luz UV, así que se les ocurrió la loca idea de disparar una diminuta gota de estaño a la vez. Pero para obtener la potencia necesaria, habría que crear y golpear miles de gotas cada segundo, que además deben tener exactamente la misma forma y tamaño. Pero resulta que no se pueden hacer instantáneamente miles de gotitas de estaño exactamente iguales, así que encontraron una solución. Para crear las gotas se funde estaño extremadamente puro y se empuja a través de una boquilla microscópica con nitrógeno a alta presión. Esta boquilla vibra a alta frecuencia rompiendo el chorro en gotas diminutas. Las gotas tienen tamaño, forma, velocidad y distancia irregulares, y todo el proceso es caótico. Esa es nuestra receta secreta, es cómo modulamos ese chorro de estaño para que forme las gotas precisas y estables. Creo que encontramos un artículo que describía el proceso y me pareció revelador saber que las gotas que salen de la boquilla son irregulares. Pero antes de llegar a donde las impacta el láser,
Esas gotitas irregulares se juntan para formar esas gotas perfectamente espaciadas, regulares, del mismo tamaño y forma, y que viajan a la misma velocidad. Me parece que eso es magia, Jason. Sí, es justo eso. Es como tomar un largo chorro de estaño que se descompone en todas estas gotas irregulares y forzarlas a que colapsen en una sola gota y que luego suceda una y otra vez. Tampoco tienes tantas variables con qué jugar. Tienes la presión con la que empujas el estaño y la frecuencia de la boquilla. Sí, parece ser un problema complicado. No tenemos muchas variables para cambiar, así que tenemos que dominar la modulación del chorro para hacer las gotas. Pero estas gotas no solo tienen que ser idénticas, sino que deben moverse increíblemente rápido. Lo que pasa es que si la siguiente gota que viene en la línea está muy cerca, se va a ver perturbada y va a arruinar el siguiente evento de plasma. Por eso tenemos dos requisitos: producir 50.000 gotas por segundo y que viajen a una velocidad extremadamente rápida. Para 2011, su fuente de plasma generado por láser alcanzó 11 watts, más del doble de lo que lograron con su fuente anterior, pero seguían limitados a solo 5 obleas por hora. Así que necesitaban aumentar la potencia y rápido, porque prometieron que llegarían a 60 obleas por hora para finales de 2011. Por desgracia, este nuevo método tenía una gran falla. El problema con el estaño es que impactas la gota, Sí. generas EV con Sí. una eficiencia de conversión bastante decente. ¿Y a dónde va el estaño? Porque a 30 centímetros Sí. tienes este espejo atómicamente plano, muy hermoso y muy caro de nuestros amigos de Zeiss. Sí. Y muy al principio, recubríamos algo así. Estas máquinas deben andar por un año. Estás pasando litros de estaño por este evento de plasma. Y si llegara a caer un solo nanómetro de estaño en el espejo colector, tendrías que dejarlo fuera de servicio. Tenemos que mantenerlo casi perfectamente limpio durante un año. Sí, ¿y cómo se hace eso? Pues nuestra herramienta principal es el gas hidrógeno. Llenan la cámara con hidrógeno a baja presión. Este ralentiza y enfría las partículas de estaño. Y aunque algo de estaño llegue al colector, el hidrógeno lo arrastra para formar un gas llamado estanano. De esta forma, la máquina limpia los colectores mientras está funcionando. Pero ese hidrógeno también se calienta por todas las explosiones de estaño. Así que necesitan seguir introduciendo hidrógeno más frío en el sistema mientras expulsan el estanano y el gas caliente. Pero tenían que ajustar la presión y el flujo con precisión, porque con muy poco hidrógeno los espejos se ensuciarían demasiado, pero demasiado hidrógeno no solo absorbería demasiada luz UV, sino que también causaría que el sistema se sobrecalentara. Pero la pregunta es cuánto calor hay, cuánta energía se está depositando en el gas. Ahí nos estancamos durante bastante tiempo. Si observas la fuente de luz UV, verás que es como un globo de luz rojiza púrpura y te preguntas por qué pasa eso. Así que compramos una cámara ultra rápida y descubrimos que después de cada evento de plasma hay una onda de choque que se propaga hacia el gas hidrógeno. Y es extremadamente repetible, y pensamos que debía haber una explicación para esto. Y existe una fórmula, la fórmula de Taylor-Von-Neumann-Sedov, que explica las explosiones de fuente puntual en un medio, desde por ejemplo una explosión nuclear hasta una supernova. Tomé esta fórmula y describía exactamente los datos. Es algo fantástico poder ver cómo estas pequeñas supernovas suceden en nuestro recipiente 50.000 veces por segundo. ¿Y es correcto pensar en esto como la creación de mini supernovas? Sí, es bastante similar. Resulta que es muy parecido a una supernova tipo 1A, donde tienes un objeto que simplemente se evapora por completo y explota. Y cuando toda esa energía entra en el gas hidrógeno, produce una onda de choque, una onda explosiva que se dispara. Y es básicamente lo mismo que si miras al cielo nocturno. Puedes ver estos remanentes de supernova que vienen del espacio. Usando esos cálculos de energía, descubrieron que necesitaban expulsar el hidrógeno a velocidades increíblemente altas, alrededor de 360 km por hora. Es más que un huracán de categoría 5, incluso si esas velocidades son de baja densidad. Pero el 2012 llegó y se fue, y todavía no tenían suficiente potencia. De hecho, en 2013, ASML había alcanzado solo 50 watts con 50.000 gotas de estaño por segundo. Pero este aumento de potencia tenía un precio, porque más potencia significa más calor. Calor que termina desplazando ligeramente los espejos, lo que provoca que se desalineen la luz y las capas de los chips.
Así que Zeiss construyó un sistema nervioso directamente en la óptica. Sensores guiados por robots que miden constantemente la posición y el ángulo exactos de cada espejo, hasta el nanómetro y el picoradián, lo cual es absolutamente increíble. ¿Con qué tanta precisión debemos controlar este espejo? Algo que puedes hacer es un experimento mental. Entonces puedo poner un pequeño láser en un lado de este espejo. Y luego vamos hasta la luna y ponemos aquí 1 centavo. Entonces esta luz viaja hasta acá y luego, con la precisión con que puedo controlar el espejo, Sí. puedo decidir si apunto a este lado de la moneda o No si puede apunto a este ser. otro lado. ¿Qué? ¡Qué locura! Puedes ver que la precisión al apuntar también está en picoradianes, Sí. que es algo muy extremo. Esto les permitió controlar la luz incluso con el aumento de potencia. Mientras Zeiss hacía un trabajo estelar con la óptica, ASML seguía batallando con la fuente de energía. El problema era que las gotas de estaño eran demasiado densas, lo que significaba que la mayor parte de la luz EUV emitida seguía siendo reabsorbida por los átomos neutros antes de poder llegar al espejo colector. La forma en que impactábamos la gota era con luz insuficiente y demasiados residuos. Para empeorar las cosas, podían ver que en unos 10 años necesitarían una nueva generación de máquinas. Una máquina EUV de alta AN. Básicamente, una con un sistema óptico más grande que imprima detalles más pequeños. Entonces, ¿qué hicieron? Decidieron redoblar esfuerzos e invertir en la siguiente generación antes de conseguir que la actual funcionara. El periodo más incierto fue al principio. Comencé a trabajar en esto en 2012. En ese momento, la EUV no funcionaba. Y ahí estaba este loco trabajando en la siguiente generación, cuando ni siquiera podíamos generar la luz EUV Sí. en principio. No solo están apostando todo a la EUV, sino que están redoblando la apuesta antes de Sí. saber si va a funcionar. Pero para seguir financiando el desarrollo necesitaban dinero y en cantidad, así que recurrieron a las mismas personas que necesitaban esta tecnología. ASML se acercó a sus principales clientes y les dijo, ¿ustedes quieren esta tecnología para la próxima generación de chips? Bueno, necesitan permitirnos invertir más invirtiendo en nosotros. Intel invirtió alrededor de $4.100 millones y Samsung y TSMC invirtieron entre los dos otros 1.300 millones. Así que podían continuar con la investigación, pero sin un producto que mostrar, los clientes estaban perdiendo la paciencia. Nos crucificaban en cada congreso por las promesas que habíamos hecho un año antes y que no pudimos cumplir. Sí. Y nos decían, me mostraste eso hace 2 años, esto dijiste el año pasado y ahora me dices esto, ¿por qué te voy a creer? Se estaban desesperando. Esto fue, creo que en el 2012 o 13. Batallamos por aumentar la potencia de la EUV. Y Kinoshita nos visitó, lo llevé a cenar a una ciudad cercana y frente al restaurante estaba la capilla de María. Y en ese punto habíamos llegado a los límites de la ciencia. Dije, pidamos la intervención divina y fuimos a la capilla. Y Sí. Kinoshita, por precaución, encendió 3 velas por los 3 proveedores que en ese entonces estaban desarrollando la tecnología EUV. Y, ¡oh, sorpresa! Y tengo los datos para probarlo. Hubo una fuerte correlación entre que encendiéramos las velas Ok. y el aumento de la energía. No es un efecto casual, pero Sí. hay una fuerte correlación. La gran idea fue, en lugar de impactar la gota una sola vez, hacerlo 2 veces. Un disparo para golpear la gota y que se expanda en forma de panqueque. Sí. Y solo entonces dar un segundo disparo, el pulso principal más potente para evaporar el panqueque y convertirlo en plasma. Sí. Fue un avance importantísimo. Al cambiar el objetivo de una gota a un panqueque, se obtuvo una mayor superficie para que lo vaporizara el láser, pero sin el costo de añadir más residuos o átomos neutros. Porque ahora el estaño se vaporiza de una sola vez. Para 2014, finalmente lograron alcanzar la tan ansiada marca de 100 watts. Pero las mejoras en el multipatronado con 193 nanómetros ahora significaban que la EUV solo sería útil si la fuente alcanzaba al menos 200 watts y producía 125 obleas por hora. La fuente pasó de 100 a 200, pero a medida de que la industria avanza, nadie te Sí. espera, encuentras otras soluciones. Sí. Tuvimos que ponernos al día, era un objetivo en movimiento. Uno de los problemas era cómo sincronizar perfectamente el láser para impactar cada gota. La analogía es como una pelota de golf, que necesitas que entre en el hoyo que está a 200 metros. No que caiga en el green, no que rebote y luego entre al hoyo, sino que caiga en el hoyo cada vez.
Ese es el nivel de precisión que necesitamos al soltar las gotas. Estas gotas viajan a través de este torbellino de flujo de hidrógeno. Las velocidades son tremendamente altas, es como lanzar pelotas de golf en un tornado. Y justo cuando aterriza en el hoyo es cuando debe ser impactada por el láser. Entonces, para rastrear las gotas utilizamos cortinas láser. Y podemos ver cuando pasa la gota a través de una cortina láser. Esos fotones dispersos nos indican básicamente cuándo y dónde está la gota, y lo más importante nos dicen cuándo disparar el láser. Tenemos que considerar cuánto tiempo tomará para que el pulso de luz impacte la gota luego de enviar el pulso. Para el 2015 se acercaban cada vez más a la ansiada marca de 200 watts. Cuando, de repente, los miembros de la junta de ASML fueron convocados. Este fue uno de esos momentos decisivos en los que nuestros clientes estaban perdiendo la paciencia. Martin y todos los miembros de la junta fueron convocados a Corea para mostrar 200 watts. Y ya estaban hartos de esto. O lo muestras ahora o No te marchas. te vas. Y cuando subieron al avión, el experimento seguía en marcha. Ok. Cuando bajaron del avión, tenían el primer resultado que mostraba 200 watts. Así de cerca estuvimos. Con el aumento de la fuente de energía, había un último problema que debían resolver antes de poder comenzar a fabricar su máquina. Aunque el gas hidrógeno protegía el espejo colector de los residuos, no era perfecto. Los fotones intensos de alta energía y los iones de hidrógeno que se movían rápidamente deterioraban un revestimiento superior muy especial en el colector. Así que tenían que limpiar los espejos cada 10 horas, lo cual es terrible para la productividad. Martin Van den Brink pedía actualizaciones diarias sobre el progreso, pero uno de los ingenieros se dio cuenta de que cada vez que abrían la máquina, los espejos parecían de repente más limpios. Y él intervino y dijo, esperen un segundo. Cada vez que abrimos la máquina, entra oxígeno y nuestro problema se resuelve. ¿No podríamos pensar en una forma de agregar un poco de oxígeno a nuestro sistema y asegurar que el colector se mantenga limpio por más tiempo? Y comenzaron a experimentar con la cantidad de oxígeno que se necesitaba en el vacío. Y finalmente llegaron a un punto en el que si añadían tanto oxígeno mantendrían el colector limpio por más tiempo. Con esta solución, la máquina de ASML podría funcionar de manera continua por mucho más tiempo y finalmente se volvió comercialmente viable. Para 2016 los pedidos comenzaron a llegar, y ahora todos los chips más avanzados necesitan la máquina de ASML, convirtiéndola quizá en la empresa tecnológica más importante del mundo. Sus primeras máquinas comerciales tenían una apertura numérica de 0.33 y podían imprimir líneas de 13 nanómetros. Se llaman máquinas de baja AN y ASML aún las fabrica, pero la máquina en la que el equipo de Yang comenzó a trabajar en 2012 era la siguiente generación, que tenía un sistema óptico más grande para poder imprimir detalles aún más pequeños. Esta es la máquina de alta AN, con una apertura numérica de 0.55 y podremos ver de cerca su última versión. ¿Cuánto cuesta la máquina? Siempre decimos más de 350 millones de euros. Ni se puede comprar, ¿verdad? Si quieres, puedes. Si tuviera el dinero, podría comprarla. Sí, podrías. ¿Cuánta gente la ha visto antes? Limitamos bastante la cantidad de gente que entra a la sala limpia. Las máquinas de ASML se construyen en una sala limpia muy rigurosa. En un metro cúbico no puede haber más de 10 partículas de solo 0.1 micras de largo y nada más grande que eso. Un grano de polen mide alrededor de 20 micras y la arena extremadamente fina alrededor de 10 micras. Para poner esto en perspectiva, los quirófanos de los hospitales que deben estar extremadamente limpios solo permiten por metro cúbico un máximo de 10.000 partículas de 0.1 micras de ancho. No es injusto lo bien que se ve Mark. En su traje, claro, yo me siento como un pitufo. Ok, vamos a entrar a las duchas de aire. Hagan lo mismo que yo. Ok, esto elimina todas las partículas que aún pudiéramos tener. Sí. Esto sopla aire súper limpio para limpiarnos. Este lugar es enorme. Es una enorme, locura. sí. Yo he estado en salas limpias un par de veces, pero ninguna se compara. ¿Hay algún área secreta a la que casi nadie tenga acceso? No puedo decirte. Buena respuesta. Ok, este es todo el sistema. ¿Este es? ¡Increíble! ¡Mira lo grande que es! Esta es la máquina más avanzada que la humanidad haya construido. Han sido necesarios muchos años, décadas de desarrollo, miles de millones de dólares y todo para obtener esta enorme belleza. ¿Esta es la primera máquina de alta AN? Sí. Si has visto fotos en internet, Sí.
es esta máquina. Las primeras líneas que se imprimieron de 8 nanómetros las hizo esta máquina. ¿El objeto más liso de la Tierra está Sí. aquí? A ver, déjame ver si puedo descifrar Sí. esto. Esta es la fuente de luz. Aquí es donde hacen la luz ultravioleta extrema. Sí, Y el láser debe salir de aquí. vamos a ver el láser. De hecho, pudimos ver cómo funcionan el láser y la fuente de luz. Creo que estamos entrando al sistema de láser. Mark solo se está asegurando de que podamos filmar aquí. Que no vayamos a grabar algo que no debamos. ¡Ay, wow! Esto se ve peligroso. El sistema láser está cubierto por todos estos gabinetes marrones, pero aquí hay una maqueta. Un láser de dióxido de carbono de solo unos pocos watts entra en este amplificador donde rebota hasta alcanzar unas 5 veces su potencia original. Luego pasa por un total de 4 amplificadores distintos para que finalmente alcance 20.000 watts, que es 4 veces más fuerte que los láseres que cortan acero. Aquí tenemos los amplificadores que generan este rayo láser potente. Y luego básicamente sale, y esto es parte del sistema de transporte de las que lo lleva a la máquina. ¿Sí? Este tubo de aquí tiene el rayo láser grande. ¿Y esto tiene un espejo? Sí, Luego los pulsos viajan al módulo de la fuente de luz. Parece como un transformer o como una... no sé, una nave espacial. Hay muchos cables por todas partes. no toquen eso. ¡Santo cielo! Es grande, ¿verdad? ¡Impresionante! Y solo es la fuente de Solo luz. es la fuente de luz. ¿Haces la toma de la comparación? Y necesitas todo esto. Solo para hacer la luz solo EV. para hacer sí. la luz, increíble. Sí. ¿Podemos caminar por aquí? Podemos caminar. Vamos. Esto es básicamente el corazón de la fuente. ¿Me puedo parar aquí? Si pesas menos de 62, sí. No sé. Creo que sí. Y las gotitas de estaño salen de la izquierda. Sí, Y el láser se dispara de aquí. sí. Y aquí explota. Y luego la luz. La luz sale hacia allá. Una mejora entre la primera máquina EV de ASML y la más nueva es la cantidad de pulsos que impactan la gota. El primer prepulso aún aplana la gota como un panqueque. Pero ahora también hay un segundo prepulso que reduce más la densidad. Básicamente lo convierte en un gas de baja densidad, lo rarifica. Y luego el pulso final básicamente lo ioniza todo. Así que con prácticamente la misma potencia de láser de accionamiento obtienen más luz EV. Ahora, si quisieran aún más luz, la única manera de lograrlo es impactando más gotas. Y eso es justo lo que hicieron. En las más recientes fuentes de luz UV que estamos enviando, que están alrededor de los 500 watts, hemos aumentado la frecuencia de repetición hasta 60.000 veces por segundo. Y tenemos el plan de llegar a 100.000 gotas por segundo. De hecho, ya demostramos estas 100.000 gotas por segundo en el laboratorio, así que es casi una realidad. Genial. Los 3 pulsos que usamos para hacer el panqueque, para expandirlo un poco y luego para evaporarlo, Sí. los 2 primeros entran por esta tubería de aquí. Sí. Y luego el pulso principal con el láser grande. El rayo láser va a salir de esta tubería. Las máquinas de alta AN y de baja AN que se envían actualmente usan 3 pulsos y en algún momento alcanzarán más gotas por segundo. Pero la fuente de luz es solo una pequeña parte de toda la máquina. Después de rebotar en el espejo colector, la luz EV se dirige al iluminador. Un conjunto de espejos modela y enfoca la luz antes de que incida en la retícula. La retícula es la mitad superior y este módulo se construye en otra instalación y se instala después. Luego la luz entra en la caja de ópticas de proyección, que es un conjunto de espejos que reducen la luz. La máquina de alta AN puede reducir el patrón 8 veces en la dirección vertical y 4 veces en la dirección horizontal. Los espejos son mucho más lisos aún. Si los espejos de baja N fueran del tamaño de Alemania, su imperfección más grande sería de 1 milímetro. Pero si los espejos de alta N fueran del tamaño del mundo, su imperfección más grande sería del grosor de un naipe. Con la combinación de ambas mejoras, ASML pudo aumentar la apertura numérica de 0.33 a 0.55. Y finalmente, la luz impacta en la oblea. Para imprimir alrededor de 185 obleas por hora, la retícula se mueve de un lado a otro con aceleraciones de más de 20 G. Es más de 5 veces la aceleración de un auto de Fórmula 1. Y esta es una toma real de cómo es por dentro esta máquina. Y fíjate, no está acelerado. Pero lo que me parece increíble de esta máquina no es lo rápido que se mueve la retícula o lo pequeño que se puede imprimir.
sino lo increíblemente precisa que debe ser. La máxima desviación permitida entre dos capas, lo que se llama superposición, es de 1 nanómetro. Son solo 5 átomos de silicio de precisión. ¡Una locura! Normalmente lo que hacemos como ingenieros de sistemas es hacer un presupuesto. Sí. Y por decir, obtienes, no sé, un nanómetro y dividimos los nanómetros en fracciones más pequeñas. Claro, el total de nanómetros. No es como si tu grupo obtuviera un A ti te nanómetro. toca un nanómetro, a ti te... No, obtienes un nanómetro en total. Sí, tienes que pelear por tu parte del nanómetro. Es genial darse cuenta de que todos los teléfonos actualmente tienen un chip que fue hecho con la máquina o que se ensambló aquí. Oh. Es genial pensar eso. Ven a ver esto. Es enorme, ¿no? Enorme. ¿Y ustedes lo cubren? Sí, en la fábrica del cliente parecerá una gran caja blanca. Me gusta más así. A mí también. Es chistoso. Se necesita una máquina enorme, mucha infraestructura para hacer las cosas más pequeñas Sí. que se pueden fabricar a Es- gran escala. Inversamente proporcional. Sí, entre más pequeño lo quieres, más grande se vuelve todo alrededor. Una vez que las máquinas se ensamblan, se prueban y se aprueban, se desarman para enviarlas a todo el mundo. 5,000 empresas proveen 100,000 piezas, 3,000 cables, 40,000 tornillos y 2 kilómetros de mangueras. La máquina de alta AN se envían 250 contenedores distribuidos en 25 camiones y 7 aviones Boeing 747. A pesar de las dudas y contratiempos, la EV finalmente llegó al nivel de fabricación 3 décadas después de las primeras imágenes de Kinoshita. Pero incluso cuando casi nadie creía que funcionaría, había algunas personas en ASML que sabían que iba a funcionar incluso desde el 2010. Alrededor de 2001 dijimos, hagamos la EV. Y luego enfrentamos muchos retos. En 2010 le instalamos el primer sistema a un cliente. Se instaló en Corea. Ahí estaba. Esa cosa que había estado persiguiendo durante 13 años, ahora la tenía un cliente. Produciendo obleas. Ese fue el momento en que me di cuenta de que... sí, nos la jugamos bien. Años después, Yo se encontró con el hombre que ayudó a instalar esa primera máquina. Ahora es profesor en un instituto renombrado y le conté la historia de mi alivio y de lo acertada que fue nuestra decisión. Y me dijo, sí, cuando tú te fuiste después de Navidad, la cosa se descompuso. Y tardamos 2 meses en hacerla funcionar otra vez. Y casi me despiden por mi mala decisión. Tuvimos altas y bajas en el camino. Sí. Pero te digo, cuando vi el sistema instalado en la fábrica de un cliente, supe que Sí. habíamos acertado. Eso fue en 2010. El primer teléfono salió en 2019, así que aún tenemos obstáculos que sortear, Sí. pero seguimos adelante. Pasé varios meses trabajando en este video y pensando en él, y aún se siente totalmente imposible. Y entre más lo pienso, más creo que esas personas hace 40 años que decían que era imposible, tenían un buen punto. Es totalmente ilógico pensar que se puede crear un sol artificial en el laboratorio, que se pueden fabricar estos espejos tan lisos y que se puede alcanzar tal precisión de superposición. Lo más razonable es pensar que nada de eso es posible y señalar todos los problemas de cada uno. Lo que me recuerda a esta cita: el hombre sensato se adapta al mundo. El insensato insiste en intentar adaptar el mundo a sí mismo. Por lo tanto, todo el progreso depende del hombre insensato. Imagina si Andy y Kinoshita y los demás hubieran sido sensatos. No tendríamos nada de esto. De hecho, imagina cómo sería el mundo si todos fuéramos sensatos. Seguramente sería aburridísimo. Probablemente la mayor parte de la tecnología, de las cosas que disfrutas a diario, no existiría. De hecho, probablemente no estarías viendo este video. Porque casi toda la tecnología que tenemos hoy en día parecería completamente irracional hace apenas unos 200 años. Y por eso realmente creo que, en gran medida, les debemos la vida a esas personas insensatas y, al menos para mí, es un recordatorio de que es bueno ser un poco insensato. Al menos en algunas de las grandes cosas de la vida.